En este video voy a hacer un balance mecánico de energía para llegar a las distintas expresiones de la ecuación de Bernoulli. Yo sé que en el nivel medio superior, bachillerato o como se llame en donde sea que tú vivas, ya viste un poco de esta ecuación porque está metida en la mayoría de los casos en el programa de física, pero ahora la vamos a utilizar nosotros desde el enfoque de ingeniería química. Vamos a encontrar que esta ecuación ya la utilizaron mucho los ingenieros mecánicos y hay muchas de las concepciones para la selección de una bomba que se basa en los conceptos que utilizan los ingenieros mecánicos. Así que no te sientas mal, los ingenieros químicos no somos los primeros en trabajar con esta y va a ser muy útil. La razón principal por la que estudiamos la ecuación de Bernoulli es que los ingenieros mecánicos somos algo así como fontaneros glorificados y podemos trabajar con el diseño de sistemas de tuberías, dimensionar el tamaño de bomba necesario, dimensionar qué turbina se puede poner en un sistema para extraer energía a partir de energía mecánica y porque necesitamos saber qué puede suceder desde el punto de vista de la mecánica de fluidos cuando trabajamos, por ejemplo, con intercambiadores de calor o equipos de procesos de separación. Así que, bueno, comenzamos. Si tenemos un sistema, un ducto de forma cualquiera, por eso puse esta cosa como gusano o no sé cómo le quieras llamar, y tenemos flujo permanente, es decir, que no hay fugas mágicas, entonces, de acuerdo a la ecuación de continuidad, el flujo másico que ingrese va a ser el mismo flujo másico de salida. Como estamos hablando de un balance mecánico, entonces vamos a considerar también el calor y el trabajo. De acuerdo a la ecuación de continuidad, si el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, podemos simplificar esto para todas nuestras ecuaciones que vamos a poner a continuación y llamar simplemente un flujo másico m puntito a secas. Recuerda que el puntito está asociado a que es una variable en flujo, o sea que estas van a ser kilogramos por segundo que entran, que deberán ser iguales a kilogramos por segundo que salen. Vamos a hacer, como dije, un balance de energía mecánico. Si es un balance de energía mecánico, típicamente vamos a despreciar los términos asociados con una reacción química y con una reacción nuclear. Entonces vas a ver que aquí yo no voy a enunciar ni la cinética de reacción, ni voy a hablar de fusión o fisión nuclear, ni nada así complicado. Entonces tenemos la energía cinética con la cual entra el flujo y la energía cinética con la que sale. La energía potencial que tendrá en la entrada y la energía potencial que tendrá a la salida. La energía interna, en ambos casos, calor y trabajo. Para la expresión que yo estoy trabajando, calor es entrada, trabajo es salida. Esto está asociado a la convención de signos. Quizás en tu clase de físico-química, dependiendo del autor en el cual se haya basado tu curso, puedes haber utilizado una convención de signos diferente. La convención de signos que típicamente utilizamos en mecánica de fluidos es la misma que se utiliza en termodinámica. Ojalá esto no resulte confuso. El calor que gana o que entra al sistema es positivo, el calor que sale o pierde el sistema es negativo. El trabajo desarrollado por el sistema es positivo, el trabajo desarrollado sobre el sistema es negativo. De aquí y de lo que debes haber estudiado en tu clase de termodinámica radica la diferencia entre una bomba y una turbina. Por eso es importante esta convención de signos. Pero bueno, vamos a explorar eso un poquito más adelante todavía. Vamos a tener problemas en los cuales este concepto lo vamos a enfatizar. Ahora, cada uno de estos términos tiene una forma de sustituirse. La energía cinética está asociada, como seguramente ya sabes de tus clases de mecánica clásica, con la velocidad media del flujo. Así que literal es el flujo másico por el medio de la velocidad al cuadrado. Esto en el punto de entrada y en el punto de salida, porque es esta relación de ganancia o pérdida la que estamos manejando en el balance. Recuerda que el balance de energía es entrada y salida. La energía potencial está asociada a la energía que tiene un cuerpo en función de su posición en Z o su altura con respecto al centro de gravedad. Este plumón a esta altura
tiene energía potencial contenida mayor que este mismo plumón a esta altura inferior, más cercana al centro de la Tierra. No es que yo sea muy alta, pero sí hay una diferencia como de 30 centímetros, ¿no? En este ejemplo cualitativo. La energía interna en el punto 1 y la energía interna en el punto 2. Y como ya habíamos dicho, calor lo vamos a considerar que ingresa y trabajo lo vamos a considerar que sale. A esta expresión la vamos a dividir entre el flujo másico para trabajar con estas unidades, joules por kilogramo. Un poco de lo que voy a estar haciendo con estas ecuaciones es en realidad para trabajar con ciertas unidades y porque quiero, de hecho, sustituir algunos de estos términos. No es muy cómodo hablar del calor que ingresa a una tubería. Es difícil de medir y podríamos vernos tentados a ignorarlo. Tampoco es cómodo hablar sobre energía interna. Vas a darte cuenta, no sé si ya llevaste suficiente análisis de ese tipo en algún curso previo, pero vas a darte cuenta que en los sistemas abiertos normalmente nos gusta trabajar con entalpía. La entalpía conlleva la energía y la temperatura que tiene el material. Entonces, en general nos gusta hacer balances entálpicos, no nos gusta hacer balances de energía interna. Entonces, lo que vas a ver que hago a continuación es para hacer que esta ecuación se vuelva más fácil de manejar en términos de un balance mecánico. Entonces, bueno, dividiendo toda esta ecuación entre el flujo másico, desaparece de los términos en los que está explícitamente descrito y los términos en los que no aparece, en lugar de poner ese puntito, le ponemos el testado, que espero sea la misma nomenclatura que tú utilices en tu escuela, que significa básicamente que es energía sobre unidad de masa. Prosiguiendo, vamos a decir que la expresión de trabajo en realidad tiene varios componentes. Existe el trabajo por fricción, el trabajo mecánico, esto puede significar una bomba o una turbina, por ejemplo. El trabajo de entrada y salida, que a veces le llamamos de expansión, esto está asociado con términos que te explican en la clase de termodinámica, pero básicamente estamos hablando de gases y cómo cambian sus propiedades por ser expandidos o contraídos a la salida o al ingreso de un sistema. Y todo esto lo sustituimos en la última ecuación que te dejé. Entonces, en lugar de solo poner trabajo, ahora pongo estos 4 términos de aquí. Por sencillez y para que me quepa en mi pequeño pintarrón, en lugar de escribir separado el trabajo de fricción y el trabajo mecánico, lo voy a juntar en este único término que es trabajo de fricción y mecánico, ¿no? Es una sumatoria, es la sumatoria de estos dos que me da este término. Esta expresión la acomodo de manera que deje calor y trabajo juntos. Este trabajo, bueno, estos dos los paso de este lado, por eso queda negativo. Y voy a juntar las expresiones de U con las expresiones de PV. Lo demás también lo junto por semejanza de términos, G que es factor común de zetas y el medio que es factor común de las velocidades. La razón de hacer esto es que espero que recuerdes de tu clase de físico-química o termodinámica que energía interna más el trabajo de expansión PV es igual a la entalpía. Entonces, esta es entalpía de salida, esta es entalpía de entrada, por lo tanto es un delta H o un cambio de entalpía. Y bueno, lo demás son obviamente deltas también de los términos de velocidad y de altura. Esta es una expresión que podemos diferenciar. Este renglón de aquí es esta misma expresión, pero diferenciada. Notarás que al diferenciar este término me queda un coeficiente 2 que elimina el 2 del denominador. Y bueno, para poder analizar lo que sigue de aquí, vamos a recordar algunos conceptos de tu clase de físico-química. Justo como acabo de decir, de tu clase de físico-química, entalpía es igual a energía interna más PV. Para poder trabajar con expresiones diferenciales, diferencio tal cual este renglón, y lo único que vas a encontrar, quizás un poco raro o que no recuerdes, es qué hacemos con esta multiplicación de variables. Como es una multiplicación de variables, es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. También recordarás de tu clase de físico-química que calor y trabajo es igual a energía interna, y eso también aplica cuando estamos hablando de diferenciales.
Quizás aquí debo hacer una pausa porque hay diferenciales que escribo como D y hay diferenciales que escribo con esta delta minúscula. Espero que recuerdes cuál es la diferencia entre una y otra, porque utilizamos una en algunos casos y otra en otros casos. En esencia, estas tienen diferenciales exactas y cuando las integramos no dependen de la trayectoria, estas que son una D normalita, solo necesitamos la referencia del punto final y el punto inicial. Mientras que estas, calor y trabajo, sí dependen estrictamente de cuál fue la trayectoria o el camino en el proceso. Recordando también de tu clase de físico-química, este trabajo se enuncia así. Entonces, sustituyendo esta expresión y esta expresión juntas, tenemos este delta U, este de acá, que es todo esto de aquí, y la expresión sobrante, que es la relación de presión y volumen diferenciados. Estas dos se eliminan y nos queda que delta H, o el diferencial de la entalpía, es igual al diferencial de calor más BDP. Esto lo voy a sustituir en mi expresión diferenciada de acá. Estos términos son los que puse aquí en lugar del diferencial de H. Y bueno, notarás que justamente con esto obtengo el propósito que te platiqué cuando puse la pantalla previa, en la cual decía que el calor es difícil de medir y que no queremos complicarnos con eso. Aquí, como aparece la expresión calor en los dos lados de la igualdad, ya la puedo eliminar. Y entonces me va a quedar nada más la expresión del trabajo de fricción y mecánico y estas de acá. Paso todas las variables de un solo lado de la ecuación, porque así es como recordamos la ecuación de Bernoulli. Y bueno, si la integramos considerando fluidos incompresibles, que eso va a significar densidad constante, la densidad está metida aquí, en este volumen másico o molar. De hecho, aquí la sustituyo porque la gente no habla normalmente sobre volúmenes másicos o molares, habla de densidades. Entonces, si esta densidad es constante, la integral nos da esta. Esta es la expresión que una y otra vez vamos a estar trabajando en nuestro curso de mecánica de fluidos. Esta es la expresión que con mayor frecuencia utiliza un ingeniero químico. Si esta expresión la dividimos entre la gravedad, entonces vamos a tener una expresión asociada con alturas piezométricas. Esta ecuación de acá, una vez hecha esa división, es la ecuación que más vas a encontrar que utilizan los ingenieros mecánicos. Si para tu curso de mecánica de fluidos estudias con libros escritos por ingenieros mecánicos, vas a encontrar con frecuencia esta expresión de aquí. Si estudias con un libro cuyo autor sea un ingeniero químico, es mucho más probable que encuentres la expresión de acá. Y para que quede realmente muy claro esto, vamos a terminar de definir qué vamos a hacer con el término del trabajo de fricción y luego vamos a hacer un ejemplo. Podemos de manera arbitraria sacar alguno de estos números adimensionales y decir que entonces vamos a tener una constante arbitraria que va a depender de otro par o juego de números adimensionales. Estoy orientando esto a la aparición del diagrama de Moody, que como les decía, dependerá de Reynolds y de la rugosidad relativa para darnos un factor numérico F que vamos a llamar coeficiente de fricción. Despejando completamente la caída de presión, entonces tenemos este término de acá. Esta F, insisto, va a aparecer en nuestro diagrama de Moody y vamos a tener ejemplos en los que esto específicamente se va a utilizar. Este término de aquí lo vamos a volver a utilizar también cuando empecemos a hablar de la ecuación de Bernoulli y del término de trabajo de fricción. Por cierto, que este 2 de aquí es completamente arbitrario. También de manera arbitraria vas a notar que existe más de un diagrama que tiene esta cara. Uno, los vas a distinguir porque uno de los dos, aquí en la sección laminar está hasta antes de que Reynolds valga 2100. Y en algunos diagramas vas a encontrar que esto dice, esta recta, 16 sobre Reynolds.
y en otros casos dice 64 sobre Reynolds. Entonces, bueno, sí hay algo de arbitrario en estas constantes. Ahora, un caso particular de la aplicación de la ecuación de Bernoulli es el que nos permite saber qué vamos a hacer para poder medir el trabajo de fricción. Para poderlo medir, tomamos un caso sencillo muy específico. Tomamos tuberías horizontales de sección constante. Cuando decimos sección constante, quiere decir que la entrada y la salida de la tubería tienen el mismo diámetro. Y bueno, si estoy diciendo que es horizontal, vamos a empezar a simplificar algunos de los términos a partir de esto. Si es horizontal, entonces no hay una diferencial por z. Si a este sistema además no le metí una bomba, y esto es un caso sencillo en el cual pues no lo escribí, pero sí quiero decir que no hay bombas en esta tubería horizontal, lo elimino también. Y finalmente me queda la expresión de el delta B que tengo que eliminar. ¿Por qué se elimina? Ya habíamos dicho que estamos hablando de que el flujo másico es constante, entonces si el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, es igual a un único flujo másico con unidades kilogramos por segundo. Si eso lo dividimos entre la densidad, entonces vamos a tener flujo volumétrico. La definición de flujo volumétrico, que posiblemente viste en tu clase de balance o en tu clase de fenómenos, es velocidad media por área. Si el área a la entrada, que depende del diámetro, es igual al área de salida porque es el mismo diámetro y el caudal volumétrico también es igual porque el flujo másico es igual, entonces la velocidad media de tu flujo en la entrada y de la salida tendrá que ser igual. Por lo tanto, esto también se va a eliminar. Todo esto significa que tu trabajo de fricción va a estar dependiendo únicamente de la caída de presión y la densidad, que por cierto es una constante porque estamos hablando de flujo incompresible. Entonces, sustituimos el término que habíamos obtenido en nuestro video sobre el método Pi del factor de fricción. Entonces tenemos FLB cuadrada sobre 2D. Esta densidad es esta de acá, esta densidad es esta de acá. Las dejé separadas porque, como verás, pues densidad entre densidad es igual a 1. Por lo tanto, nuestro término de trabajo de fricción para un caso particular es FLB cuadrada sobre 2D, donde F es el factor de fricción que se obtiene experimentalmente con el diagrama de Moody. Este cálculo, aunque utiliza específicamente este caso simple, se extrapola para todos los demás casos. ¿Por qué? Porque si no solo estamos hablando de una tubería horizontal, sino que estamos hablando de una sección inclinada, pues para ese caso particular le podré agregar el cambio de energía que está asociado con la energía potencial. ¿Por qué? Porque hay un término específico para cada una de esas cosas, que sería este. Si yo quiero hablar de un caso en el cual hay energía mecánica, no hay ningún problema. Ya tengo la definición y simplemente le voy a agregar el término de energía mecánica y así sucesivamente. Te invito también a que conozcas mi otro canal de divulgación de ciencia, en el cual trato de explorar conceptos de la vida cotidiana a través de información de artículos científicos y de la metodología científica en general.